Vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad, viaje, viaje antes que destino. Estas tres citas componen el primer ideal de los Caballeros Radiantes, la orden de caballeros que un día traicionó a la humanidad, dejando con ellos sus avanzadas tecnológicamente hojas y armaduras esquirladas. El Archivo de las Tormentas es una saga escrita por Brandon Sanderson, el escritor más constante en el género de la fantasía que hay en la actualidad. Es el autor de un universo literario llamado Cosmere, su proyecto de vida. Entre estos libros hay historias de todo tipo, todas interconectadas unas a otras a través de diferentes sistemas de magia. Entre estos libros se encuentra el Imperio Final, perteneciente a la trilogía titulada Nacidos de la Bruma, el cual es una de sus obras más populares y el motivo por el que mucha gente comienza a leer el autor, yo el primero, aunque también tiene historias para todos los públicos fuera de ese enorme y magnífico universo literario. Cada libro o saga transcurre en un planeta. Por ejemplo, Nacidos de la Bruma se encuentra en Scadrial, y Brandon planea hacer varias eras compuestas por trilogías o tetralogías en este mismo planeta, teniendo como bases diferentes motivos en el tiempo, es decir, traslados en el tiempo que hacen que el mundo cambie. Pero si no has consumido a este autor nunca, te diré lo que a todo el mundo: el Imperio Final es autoconclusivo pese a tener dos continuaciones. La realidad es que puedes leer ese libro y quedarte tan pancho. Por otro lado, siempre puedes seguir leyendo, y hazme caso que una vez comiences no vas a poder parar. Brandon Sanderson es un escritor destacado por sus sistemas de magia, los cuales son jodidamente complejos, y sus increíbles finales, llenos de plot twist y momentos épicos donde todos los puntos planteados en el libro convergen en muy poquitas páginas. No te esperes una prosa muy difícil, ni tampoco súper bonita. Brandon destaca por su sencillez a la hora de escribir. Él mismo dice que si se centrase tanto en pulir cada párrafo no podría publicar con tanta frecuencia. Bien, pues después de esta introducción, estoy aquí para hablar sobre el Archivo de las Tormentas, su obra magna y por la que el mismo autor ha dicho que quiere ser recordado cuando muera. El Archivo de las Tormentas es una decalogía de 10 libros divididos en 2 arcos de 5, y de los cuales hasta la fecha han salido en efecto 5, cerrando el primer arco argumental de esta saga. Sin entrar en spoilers, esta saga está ambientada en un mundo donde una fuerte tormenta denominada como la Alta Tormenta cruza todo el mundo de este a oeste, perdiendo potencia en el proceso. La fauna y la vida se tiene que adaptar a este huracán constante. Vamos viendo las perspectivas de diferentes personajes y cómo afrontan su vida, con misterios, razas ocultas, dioses, religión, reflexión y un largo etcétera. Si no has leído nada del autor, te recomiendo sinceramente empezar por el Imperio Final, ya que si no estás acostumbrado a la fantasía o tienes miedo de soplarte 20 euros o 30 en un libro de 1200 páginas, entonces tu mejor opción es la que he comentado. Además, ya que estoy, cuento que tengo un pequeñito vídeo analizando el primer libro, por si quieres pasarte a verlo. Después de esta introducción, voy a explicar cómo va a funcionar este vídeo largo sobre los 3 primeros libros del archivo. Para empezar,
Con mis cálculos intuyo que este vídeo será publicado por allá de marzo-abril, siendo el vídeo que más tiempo me habrá costado de realizar. Y mira que hemos hecho vídeos largos en este canal. La fecha del comienzo de este guión es del 31 de diciembre de 2024. Por tanto, es posible que a medida que pasen los minutos del vídeo, la narración cambie a mejor por mi mejoría como narrador, ya que eso se enlaza con el siguiente punto. Voy a reseñar cada uno de los libros desconociendo por completo lo que vaya a pasar en el siguiente. Por tanto, eso significa que hace nada terminé el Camino de los Reyes, y por eso estoy comenzando este guión justo el 31 de diciembre de 2024, pero quizás acabe Palabras Radiantes en inicio de febrero, y ahí volveré a este documento para continuar con el guión. Es por eso por lo que en caso de que no hayas leído todos los libros del archivo, puedes detenerte a ver el análisis de los libros que has leído, porque hablaré sin spoilers y totalmente desnudo de lo que suceda a continuación. Además, soy consciente de que se recomienda leer antes de todo El aliento de los dioses, pero mira, me gusta hacer las cosas a mi manera y me lo voy a fumar por completo. Eso sí, leeré las respectivas novelas cortas que hay entre libros y las comentaré. Ahora, sin más dilación, después de explicar las normas que seguirá este vídeo, ya podemos comenzar. Szeth, hijo vallano, sin verdades sin hogar, vestía de blanco el día que iba a matar a un rey. Este libro comienza con el acontecimiento que desata el conflicto principal de la obra. En este mundo de tormentas y constante peligro, los humanos no se libran de luchar, porque como siempre, la constante naturaleza del ser humano reside en su ego, y no hay mayor campo de gólatras malcriados que la guerra. Por eso, pese a ser un mundo complicado per se, los conflictos siguen, por diferentes motivos. El catalizador que comienza esta historia es el asesinato del rey de Alethkar, un hombre llamado Gavilar. Murió a manos de los seres con los que estaba haciendo un tratado de paz esa misma noche, y fue, aprovechando la nocturnidad, que un asesino a sueldo cuya caracterización reside en su odio hacia sí mismo, terminó con la vida de este rey. Haciendo uso de los poderes de los corredores del viento, Szeth empuñó su hoja esquirlada para terminar con la vida del hombre más poderoso del reino. Era lo que sus amos le decían que era, una propiedad, una máquina de matar, la muerte en persona. No obstante, antes de que Gavilar perdiese la vida, como última voluntad, hizo que se escribiese un mensaje con su sangre en una tablilla de madera, todo para su hermano, Dalinar. Hermano, has de encontrar las palabras más importantes que puede decir un hombre. Y es así como el rey de Alethkar muere, desatando una guerra que duró 6 años en las llanuras quebradas, el lugar principal de esta historia, donde siguiendo el pacto de la venganza, todos los altos príncipes del reino se reunirían para pelear contra los Parshendi, los encargados del asesinato de su hermano. Kaladin, bendito por la tormenta. Cada libro tiene un personaje como foco principal. En este caso hablamos de Kaladin, un personaje que nos habla sobre la esperanza perdida, las falsas expectativas, la tristeza, la pérdida, la resiliencia, la desconfianza en otros y obviamente nos habla sobre la profunda depresión en la que puede ser llevado un hombre. Cal fue un chico criado para ser un cirujano como su padre, un hombre de honor que podía tener un rango más alto en la sociedad pese a ser un ojos oscuros. En sus flashbacks vemos la dinámica entre el padre y el hijo, dejando frases súper enigmáticas que Kaladin recordaría incluso en sus momentos más oscuros, puntos de vista morales sobre la guerra y obviamente la más importante, el valor de una vida humana. Ahora quiero que detengas el vídeo y respondas a esta pregunta. Para ti, ¿cuál es el precio de una vida? Tranquilo, en un ratito daremos una de las tantas respuestas posibles. En este caso, una respuesta dada por un cirujano, padre de un hijo ciertamente rebelde. La realidad es que la mayoría de personas en este reino tiene como una especie de gen interior que los hacen involucrarse en la guerra. En este caso, Kaladin también se había atraído por la batalla, pero nunca, en palabras del propio autor, llegó a sentir esa emoción en mayúsculas. Y pese a tener una vida tranquila, de vez en cuando cede a la lanza. Piensa en dejar la cirugía para ser un soldado y seguir el pacto de la venganza. Pero ¿por qué dejar algo tan importante como tus estudios para perder la vida en la guerra? Llega un punto en la historia donde Kaladin ya había tomado esa decisión. Kaladin quería ser cirujano, quería salvar vidas, proteger a otros a través de sus conocimientos. Sí, probablemente sería visto como un bicho raro. A fin de cuentas, vivió toda su infancia perdiendo amigos, pues sus vidas eran muy diferentes. También perdió amores por culpa de esos nobles ojos claros. La vida de Kaladin, desde pequeño, había estado caracterizada por su odio hacia la nobleza, pues las historias hablaban de que eran personas honorables, la cúspide de la humanidad, cuando la realidad es que no eran más que basura. Basura que envió al hermano de Kaladin por un ajuste de cuentas a la guerra, y como nuestro protagonista sigue el segundo ideal, decidió abandonarlo todo para ir a la guerra y proteger a su hermano. Pese a haber tomado la decisión firme de ser cirujano,
Kaladin la rechazó para cumplir algo que estaba por encima de todo, proteger a los demás. Y es desde este momento que Kaladin se convirtió en aprendiz de soldado, en el ejército del señor Amaram, un hombre que predicaba el honor y un corazón puro. No obstante, era un hombre capaz de usar al hermano de Kaladin débil e indefenso para hacer de escudo humano. Desde ese momento, Kaladin maldijo su existencia, su debilidad. No había podido proteger a su hermano, no obstante, decidió intentarlo una vez más, con la cabeza bien alta, y pasados años, logró hacerse con un alto rango gracias a su destreza y talento. Kaladin protegería a todos los que no podían protegerse. Por eso, armó su propia cuadrilla, compuesta en parte por gente joven e inexperta, para que fuesen instruidos por Kaladin. Kal se había convertido en un hombre formidable, con talentos médicos y bélicos. Pero todo cambió el día que derribó a un portador de esquirlada. En efecto, Kaladin mató a una persona con una de esas tantas hojas ancestrales. Le robó su arma y este la rechazó, porque Kaladin es un hombre de honor, fiel a sus ideales y fiel a sus palabras. Por tanto, no aceptaría una hoja de ojos claros para convertirse en uno, porque si no, significaría que sería la misma escoria que le arrebató a su hermano. Por tanto, regala la hoja. Y contra todo pronóstico, el líder de los campamentos, el general Amaram, le roba la hoja al compañero de Kaladin, los mata en frente suya, delegando a Kaladin a ser un simple esclavo, una marca que lo marcaría de por vida. Kaladin lo había perdido todo, no había motivos para continuar. Todo en su vida había sido arrebatado por ojos claros, entrando en un bucle de constante pérdida y desesperación. Kaladin intentó ayudar a escapar a sus compañeros esclavos, no obstante, siempre terminaba perdiéndolos. De nuevo, la pérdida. Daba igual lo que lo intentase, Kaladin siempre perdía lo que quería, siempre. Hasta que llegó un día donde perdió la esperanza por completo, perdió la capacidad de luchar, de mantener un mínimo de esperanza en su vida. A su corta edad, Kaladin había sido torturado por mucho tiempo, haciendo que el hecho de arrebatarse la vida no fuese tan malo. Irónicamente, Kaladin terminó en las Llanuras Quebradas, el lugar donde siempre quiso estar luchando como soldado, pero ahora sería un esclavo que cargaría los puentes. Las llanuras eran tierras enormes, completamente agrietadas, las cuales impedían la movilidad fácil. Por ende, Kaladin terminó en el campamento del Alto Príncipe Sadeas, siendo un hombre de puente, escudos humanos que estaban vivos con el único propósito de cargar puentes gigantescos, jugándose la vida los primeros en el frente contra las flechas del enemigo. Y desde la primera carrera, Kaladin explotó. Todo había terminado para él. Dirigiéndose hacia el abismo del honor, Kaladin quiso terminar con todo, arrojarse por el acantilado y no volver a sufrir. No obstante, el Cosmere tiene caprichos. En este caso, le gustan las personas quebradas por dentro. A punto de romperse, Kaladin, al padecer de depresión, era uno de esos caprichos. Un capricho bendecido con Sil, un Spren, criatura del mundo de Rosar. Estas criaturas no pueden hablar, son simples reflejos imaginarios de emociones o sensaciones, pero Sil podía hablar y comunicarse, y con sus palabras le rogó a Kaladin intentarlo una vez más. Intentar proteger a los hombres de los puentes, intentar, de nuevo, ser el hombre que algún día blandió su lanza para proteger a los demás. Un intento más, Kaladin, solo un intento más. Kaladin aceptó, el hombre que era un esclavo había muerto en ese abismo, ahora solo se podía lidiar con su espíritu vengativo, un hombre que volvería a pelear contra el destino para cumplir su segundo ideal. Por cierto, yo me imagino a Sil como una hada de Zelda, me gustaría saber cómo lo imagináis vosotros, y es así como Kaladin lo intentaría una vez más. Espina Negra. Descansando un poquito de Kaladin, pasaremos al segundo punto de vista principal de la obra. Dalinar Kholin es el hermano de Gavilar, rey asesinado en el prólogo. Estamos hablando de un hombre adulto, casi rozando la vejez. Anteriormente era llamado el Espina Negra porque tenía una adicción a la guerra, a matar de forma desinteresada. Pero curiosamente, Sanderson ahora nos habla de un Dalinar que se puede romper. Una persona que está empezando a sufrir desconfianza por los otros campamentos, todo debido a su interés en la lectura. Un libro llamado El Camino de los Reyes, libro del que Gavilar hablaba antes de morir. No obstante, su hermano comenzaba a tener aparentes delirios, la gente dudaba de su fuerza, pues ya no era tan feroz como antes. Hablamos de un completo asesino de los pies a la cabeza, que ahora era un chihuahua. No obstante, cuando llegan las altas tormentas, sufría de visiones donde veía escenarios ficticios. Podrían haber sido catalogadas como alucinaciones, pero Dalinar confiaba en ellas, tanto que terminó siendo traicionado por las mismas, pero aún así pudo ver lo que algún día fue el pasado. Su arco de personaje en este libro es el segundo principal, no obstante se desarrollan muchas cosas gracias a él. Recordemos que se encuentra en el mismo lugar que Kaladin, pero viendo la guerra desde otra perspectiva.
Él comienza a dudar del pacto de la venganza, y eso lo lleva a ser desconfiado. Duda sobre el propósito de la guerra mientras sigue los códigos de guerra Alethi, actitudes que habían de ser tomadas en estado de guerra. Desde su punto de vista, conoceremos el nuevo rey de Alethkar, Elhokar, a sus hijos, Renarin y Adolin, y por último, a su interés amoroso, que, sorpresa, es la viuda de su hermano. Pero bueno, ya sabéis, en tiempos de guerra, todo agujero... que me desvío del tema. El caso es que desde su perspectiva vemos como Dalinar duda de la guerra, de por qué luchan en busca de las gemas corazón. Sabe que su reino está siendo desestructurado por culpa de llevar toda la infraestructura a las llanuras quebradas. Entonces, ¿por qué seguir? ¿Por qué matar más Parshendi? Ese es el dilema que plantea Dalinar, así que le plantea sus ideas al rey, un niñato paranoico que comenzó a dudar de su tío, y como no, se ganó enemigos, como el alto príncipe Sadeas, hombre que era dueño del campamento donde Kaladin era esclavo. Sin duda, si tuviese que definir a Dalinar en este libro sería con una sola palabra: dudar. Ninguno de los altos príncipes habían dudado sobre su propósito en las llanuras. Ellos simplemente eran así, buscaban las gemas corazón para ganar dinero. La guerra se había convertido en los Juegos Olímpicos, como bien dije, un campo de gólatras donde uno quiere ser mejor que otro. Y Dalinar se había dado cuenta de que esa guerra se había convertido en un juego de putos niñatos, donde los altos príncipes habían olvidado la vida de su antiguo rey y lo que quería conseguir uniendo a Alethkar. Ahora el reino estaba roto, pero de una forma diferente. Shallan, y por penúltimo tenemos el punto de vista que habla sobre Shallan. No me meteré dentro de este personaje, de hecho, lo analizaré en el contenido de este libro de una forma sentada, ya que su verdadera complejidad residirá en el segundo libro, pero de todas formas es necesario hablar de ella. Shallan es una joven que había vivido toda su vida encerrada, un alma rota que ocultaba secretos oscuros, entre ellos se encuentra su pasado, un enigma que ella quiere escapar de forma constante, no afrontar lo sucedido. Ella aparenta ser débil, una joven dócil que busca ser instruida en la erudición, y con ello termina en Kharbranth, una ciudad donde estaría con Jasnah, una hereje que era la hija del rey muerto. Ella era una mujer culta que instruiría a Shallan pese a sus diferencias religiosas. Lo que no sabía es que Shallan decidiría robar su moldeador de almas, un fabrial que recreaba el poder de los que algún día fueron llamados caballeros radiantes, porque digamos que esta mujer, pese a ser ojos claros, todo el mundo se la tiene jurada a su casa por su escasez de dinero, porque su padre la palmó y bueno, ahora Shallan se siente con la responsabilidad de salvar a sus hermanos vendiendo el fabrial robado de Jasnah. El interés amoroso de Shallan termina siendo perteneciente a una secta llamada Los Sangre Espectral que buscan el regreso de los portadores del vacío o por lo menos saber qué coño está pasando. Los enemigos de los caballeros radiantes intenta matar a Shallan porque, sorpresa, esta tía afirmó haber matado a su propio padre, quien pertenecía a esta misma secta. Además, Jasnah también buscaba esta información sobre estos seres y termina cayendo en que se tratan de los Parmenios, los esclavos de Alethkar. Shallan, como no es tonta, bueno, un poquito sí que lo es, se termina dando cuenta de que Jasnah puede moldear armas sin necesidad de un fabrial y se da cuenta de que todo fue un paripé. Pero atentos a la coña, que Shallan también puede hacerlo, haciéndolas a las dos pertenecientes a una orden de caballeros radiantes, caballeros que tenían poderes innatos que los fabriales intentaron imitar. Después de unas cuantas traiciones, una relación mentor-alumna y una revelación causada por la intrínseca necesidad de Shallan de escapar de su pasado, estas dos irían a las llanuras quebradas, donde todo convergería. Ah, y un detallito sin importancia, se confirma que esta tía, a raíz de huir de su pasado e intentar escapar de los recuerdos traumáticos, nada, una cosita pequeña, tenía una putísima hoja esquirlada. He resumido lo de Shallan rápido porque tampoco es que tenga muchísimo protagonismo en este primer libro, es más bien el segundo. Y volvemos con mi depresivo favorito, así que toca volver a cambiar el tono del vídeo para meternos profundamente en el personaje. Sanderson ha confirmado ya varias veces que Kaladin padece de depresión. En este caso, el autor habló y recogió información sobre padecedores de esta misma enfermedad, llegando a las conclusiones exactas para escribir a Kaladin. Si algo me gusta, es que este libro te deja todo a libre interpretación. Me refiero, el libro no tiene en la portada "el libro que te hará vencer a la depresión". No, la depresión es un elemento narrativo que está en la obra, no es incluido de forma forzada, simplemente surge a raíz de las constantes pérdidas de Kaladin, pero ahora era el momento de intentarlo una vez más, por lo que con orgullo comenzó a entrenar para cargar puentes, se molestó en aprender todos los nombres de los hombres, pese a que probablemente fuesen a morir en la carga de esa misma tarde, pero eso era lo de menos, Kaladin lo intentaría, conseguiría que ningún hombre de puente muriese. Todo el mundo se comenzó a mofar de él, claro, todo hasta que comenzaron a ver resultados. Los hombres de los puentes eran hombres sin vida, personas que habían perdido toda esperanza,
pero era Kaladin quien los protegería, entrenando y buscando la forma de agotarse menos. Se unirían personajes al elenco: Teft, un hombre que parecía saber cosas sobre los radiantes y el lore de la obra; Roca, un comecuernos que fue llevado a los puentes por poner mierda en la comida de los nobles; o el vengativo Moas, quien buscaba venganza y rechinaba de Kaladin muchas veces. Kaladin lograría crear una piña, haciendo que esos hombres volviesen a ver la esperanza. Con sus habilidades de cirujano curaría a esas personas, con la ayuda de Sil sobornaría a los capitanes para obtener beneficios, y con el paso del tiempo nos damos cuenta de que lo que creíamos que era una maldición para Kaladin, es decir, el hecho de seguir con vida, la realidad es que era una virtud. Seguir con vida pese a todo el sufrimiento, era la bendición de Kaladin, daba igual que fuese arrastrado por una putísima alta tormenta, viendo al mismísimo Dios todopoderoso en el proceso. Kaladin seguía vivo para cumplir su misión en este mundo, hasta que claro, Teft indica a Kaladin con el primer ideal de los Caballeros Radiantes, soldados que servían a la humanidad, pero que los abandonaron el día de la traición, dejando tan solo sus hojas y sus armaduras. Vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad, viaje antes que destino. Kaladin reflexiona sobre estas palabras. Al principio las considera simples, pero se da cuenta de la complejidad que las envuelven. Las palabras, paradójicamente, terminarían también en manos de Dalinar, quien también reflexionaría sobre ellas. La vida antes que la muerte, siendo enlazada con la constante elección de Kaladin de sobrevivir pese a las dificultades, la fuerza antes que la debilidad, el entrenamiento, la forma en la que los hombres de los puentes lograban salir con vida gracias a su esfuerzo, y por último, lo más importante de todo, viaje antes que destino. Y creo que no hace falta que te diga que estas tres citas van mucho más allá que de una novela de fantasía. Por tanto, Kaladin seguiría queriendo salvar a los hombres de los puentes, hasta que, finalmente, termina en una batalla sin igual. Los ejércitos de Sadeas y Dalinar terminarían juntándose. Dalinar utilizaría a los hombres de los puentes para apoyar a Sadeas, haciendo que Kaladin, de nuevo, se sintiese decepcionado por un ojos claros, asumiendo que el honor que se suponía que tenía estaba muerto. No obstante, Kaladin se daría cuenta de algo. En mitad de la batalla, Sadeas abandonó al alto príncipe Dalinar, llevándose a sus hombres de los puentes. Sadeas traicionó a Dalinar, lo apuñaló por la espalda, destrozándolo y amenazando con su vida. En ese momento, donde Kaladin vio un momento para escapar, un momento para llevarse a sus hombres de puente hacia la libertad, se alejaron cada vez más del ejército, hasta que finalmente Kaladin decidió marcharse. Pero no, la realidad es que Sil no era un viento Spren, era un honor Spren, un simbolismo del honor y la caballería. Por ello, Kaladin comprendería que su honor no le permitía abandonar a Dalinar en ese momento. Por eso, junto a su cuadrilla, estaría dispuesto a salvar a Dalinar, absorbiendo luz tormentosa y haciendo uso de los poderes de los antiguos caballeros radiantes. Los radiantes estaban volviendo al mundo, tan solo era cuestión de tiempo que volviesen a unirse, y con ello, Kaladin volvería a blandir una lanza, a matar Parshendi, con un único fin: proteger a los que no puedan protegerse, el segundo ideal de los caballeros radiantes, y con ello, salvarían a Dalinar y a su hijo de la muerte, matando Parshendi y abriéndose paso hacia una salida. Sadeas pensó que se habían salido con la suya, pero sus planes se destrozaron en cuanto vio a Dalinar. Navani, la viuda de Gavilar y ahora interés amoroso de Dalinar, escribiría el glifo justicia en la roca, y con ello Dalinar incrustaría ahí su hoja esquirlada, juramentada, y en un acto honorable la regalaría por los hombres de los puentes a Sadeas. El motivo de la traición de Sadeas eran los delirios de Dalinar, delirios que habían llegado hasta el mismísimo rey, haciéndole ver que la idea de abandonar la guerra no era mala. Pero dioses, qué concepto más estúpido. Sadeas aceptó juramentada y regaló a sus hombres de puente, afirmando que no tenían ningún valor. Ante eso, Kaladin se quedó perplejo. Lo que había hecho Dalinar no tenía nombre. Había demostrado tener honor, el honor que él siempre había pensado que tenían los ojos claros. Dalinar había comprado a Kaladin, así que después de tanto sufrimiento, el líder del Puente 4 podría vivir un poco en paz. Al comienzo de esta parte del vídeo, os hablé de que os planteaseis la respuesta sobre el valor de una vida. ¿Cuánto vale la vida de un hombre?, preguntó Dalinar suavemente. Los amos de los esclavos dicen que vale aproximadamente 2 bromas de esmeralda, dijo Kaladin, frunciendo el ceño. ¿Y tú qué dices? Una vida no tiene precio, dijo inmediatamente, citando a su padre. Dalinar sonrió, líneas de arrugas extendiéndose desde las comisuras de sus ojos. Casualmente, ese es el valor exacto de una hoja esquirlada, así que hoy, tú y tus hombres se sacrificaron para comprar 2600 vidas sin precio. Y todo lo que tenía que pagar para compensar la deuda era una simple espada sin precio. Yo a eso lo llamo una ganga.
Esta es la cita perfecta para lo que realmente trata el camino de los reyes: el honor, el valor existencial de la propia vida humana y, sobre todo, la resiliencia. No puedo evitar comparar a Guts de Berserk con Kaladin, personajes depresivos que, pese a que la vida los tratase mal, ellos siguen ahí, esforzándose, intentándolo una vez más. Porque ¿qué sería la vida sin intentarlo cientos de veces hasta dar con la tecla? Muerte antes que debilidad, debilidad antes que fuerza, destino antes que viaje. ¿Cómo pueden 3 citas ser tan nocivas para el ser humano? Kaladin viviría. Hasta ahora había podido salvar a la mayoría del Puente 4. Por ahora, eso era suficiente por el momento. No obstante, Dalinar tenía una cita con su sobrinito, y sí, después de regalar juramentada, pensaba que Dalinar era Dios. Después de esto me cayeron los cojones al suelo. Va, le mete una paliza al putísimo rey, lo obliga a nombrarle alto príncipe de guerra, le dice que establecerá los códigos en todos los putos campamentos, que está harto de los juegos de niños sin civilizar de los altos príncipes y que hará lo que le saca de la punta de la polla. Si quisiese matar al rey, haciendo alusión a sus sospechas, ya lo habría hecho. La Guardia Real de Elhokar y casi todo su ejército eran putísimos soldados de Dalinar. Literalmente, Dalinar era prácticamente un rey en las sombras. Elhokar se enfada, pero Dalinar en trance sigue explicándole su plan a su hijo, y este comprende que la unidad nacional peligra. Por tanto, acepta esos golpes aunque fuese una vergüenza enorme, y cuando Dalinar se va, recalcando que quiere mucho a su sobrino, le suelta otro pequeño detalle, nada, una cosa sin importancia, y que sepas que me estoy follando a tu madre. Szeth, hijo vallano, había matado a la mayoría de reyes de diferentes reinos, era asesino de blanco. ¿Por qué vestía una prenda tan luminosa? La realidad es que si iba a matar a alguien, lo más honorable es que pudiese verte venir. Szeth, a ciegas, había servido al rey de Kharbrand, un tipo que se nos presenta como una buena persona, con un enorme hospital, pero la realidad es que utilizaba ese hospital para observar los delirios de los muertos. Cada cita, en el encabezado, al comienzo del capítulo, se trata de una frase que dice un hombre antes de morir en el hospital de este rey, unas citas que hablaban de heraldos, desolaciones, tormenta eterna y traición. ¿Qué significará esto? Con muchos misterios abiertos, Dalinar hasta la polla de Sadeas y Kaladin chill de cojones con una depresión de caballo, termina el camino de los reyes. Ah, bueno, y estas dos están dando tumbos por el mundo para llegar a las llanuras quebradas. Y recuerda, un último detallito, no hay mayor virtud que pueda tener un hombre que la novedad. Vamos con Palabras Radiantes. Escribo esto un 27 de enero después de haber terminado Palabras Radiantes, y tengo que decir, sin miedo a equivocarme, que me parece el mejor libro que he leído en toda mi jodida existencia, cosa que no pude decir con El Camino de los Reyes, superando El Nombre del Viento, el cual ha sido mi fantasía favorita por excelencia. Este libro, de ritmo acelerado, me ha hecho reflexionar mucho yo mismo. He aprendido mucho de sus personajes, y sobre todo de sus interacciones, pues este libro contiene de todo, pero sin duda, lo que más me llevo para mis adentros es la temática principal del mismo, el eterno conflicto entre la mentira y la verdad. Este libro está dedicado a Salan, la mujer ojos claros que quiso robar el fabrial de Jasnah, pero claro, había unos cuantos detalles que se nos escapaban, como que tenía una espada esquirlada que podía invocar sin necesidad de latidos. La mujer, ahora convertida en una tejedora de luz, una orden curiosa para crear ilusiones, se dirigía a las llanuras quebradas, en busca de Urithiru, la sede oficial de los Caballeros Radiantes. No obstante, por el camino surgieron problemas con la organización que supuestamente combatían, pues su barco fue hundido y puesto en peligro. Ahora, con una Jasnah supuestamente muerta, Sanderson mamonazo, no te pienso perdonar ya 2 falsas muertes, sería Salan quien tomaría el protagonismo total de este libro. A ver, siendo honestos, Salan no es la mejor representación ficticia que he visto sobre el conflicto de la mentira, pues tenemos el músico experto en ellas, cuya biología es una profunda mentira en sí misma. Realmente, Salan es una mujer que oculta sus traumas con la mentira, con lo que ella misma se crea en su cabeza. Me puse a reflexionar mientras leía este comienzo del libro. Salan apenas lamenta la muerte de Jasnah, apenas recuerda aquel hecho y le cuesta afrontarlo de frente. Por eso se crea una mentira en su cabeza y sigue adelante. Esta vez, aprendiendo de las actitudes arrogantes e imponentes de su maestra para seguir con vida, haciendo que su camino a las llanuras sea un eterno viaje por ver si seguirá viva o no. Y además, en el camino nos encontramos a Tin, la contraparte de Jasnah, y es aquí donde se crea un paralelismo increíble. Salan fue con Jasnah con fines maléficos, robarle el fabrial, pero con el paso del tiempo se unió a ella para encontrar la verdad del mundo. La relación entre estas dos mujeres se basaba en la búsqueda de lo que era correcto, en un camino de honestidad y altruismo. No obstante, lo que Salan aprende con Tin es justamente lo contrario. La naturaleza de Salan era contraria a la de Jasnah. No por nada fue a por su fabrial en vez de para encontrar la verdad en primer lugar. Es Tin quien acentúa esa faceta mentirosa de Salan, enseñándola a engañar, a hacerse más de lo que es, el bello arte de estafar sin honor que Jasnah tanto repudiaba, pero que iba acorde con la personalidad de Salan,
pues ella era una mujer que había utilizado las mentiras desde pequeña para seguir adelante. No por nada, creció siendo incapaz de recordar que ella misma mató a su madre, pero Salan es capaz de tomarse la justicia por su propia mano, agarrando su espada esquirlada y asesinando a Tin en un forcejeo mutuo. No hicieron falta 10 latidos, pues Salan era una radiante, pero lo que sí que hicieron falta fueron las agallas, y además de una fuerte determinación para adentrarse en la sangre espectral, plantando las semillas para generar un dilema relacionado con la personalidad múltiple. Esto, chicos y chicas, es Salan, una mujer que utiliza las mentiras para no tener que afrontar su pasado. Por otro lado, en las llanuras seguimos con la historia de siempre, un Kaladin que le entra un ictus cada vez que ve a sus hombres morir, un Dalinar que ahora está más esquizofrénico porque después de cada tormenta aparece una cuenta atrás en la madera, además de un Moas que cada vez se apega mucho más a Kaladin de una forma un tanto interesada. Desde este punto de vista somos testigos de cómo Kaladin se adapta a su nuevo modo de vida. No obstante, no es capaz de verse a sí mismo como un esclavo, pues aún perdura esa marca en su frente, la cual no se puede curar ni con luz tormentosa. Kaladin aprende más sobre sus poderes como corredor del viento. Todo pinta ir bien, más o menos se adapta y puede sentirse a gusto de nuevo. Recordemos que la trama de Kaladin consistía en comprobar si el honor existía en el corazón de los ojos claros. Después de ser traicionado por Amaram, maltratado por Sadeas, encontró el honor en Dalinar, un personaje que, después de una serie de acontecimientos, pasó a ser una persona con una moralidad ambigua a ojos de Kaladin. Todo debido a que un día llegó Amaram, el hombre que arruinó la vida de Kaladin, arrebatándole su logro. Y claro, Dalinar era amigo de él. Por tanto, no cree sobre las acusaciones de Kaladin y lo tacha de insubordinación. Kaladin había descubierto algo que no le gustaba para nada. Dalinar no era un hombre de honor si consideraba que Amaram era una buena persona, pero aún así, después de todo, Kaladin siguió haciendo su trabajo, incluso cuando Sted, hijo vallano, sin verdades sin hogar, fue a matar a Dalinar en busca de salvar el mundo, como lo había dictado Taravangian. No obstante, el asesino de Blanco se encontró con lo peor para él, la resistencia de sus hombres. Kaladin protegió a los suyos, Elhokar, Navani, Adolin y Dalinar, tirándose de una caída de 30 metros para matar al asesino, quien entró en trance cuando se dio cuenta de que los caballeros radiantes habían regresado, creando un conflicto de ideales en un hombre que había perdido la cordura por culpa de ser obligado a matar. Seth escapó y Kaladin regresó con vida, bendito por la tormenta, lamentó la pérdida de sus hombres y reinstauró como cocinero a otro que había perdido las piernas, y una vez hubo regresado a la sala, continuó haciendo su trabajo, proteger a aquellos que no puedan protegerse a sí mismos, y es aquí donde comienza la idealización de un plan que tiene como fin terminar con la guerra contra los Parshendi. Por otro lado, se nos presenta a Zahel como un maestro de la espada. Además, Kaladin también comienza a montar a caballo, pese a que no le guste. Kaladin decide participar, pero su honor le impide empuñar una espada esquirlada, no como a Moas, quien en cierto punto es la antítesis de Kaladin. En este libro existe una dualidad protagónica y antagónica que crea un conflicto de ideales en los lectores y en los personajes. La vida de Moas había sido arruinada por un ojos claros, el rey. Con ello, la vida de Kaladin también había sido igual de arruinada, pues aquel acontecimiento terminó con Roshon en Piedralar, enviando a Tien a la guerra y a Kaladin a la esclavitud. Moas buscaba matar al rey, pues aquello era la justicia para él. No obstante, su trabajo era protegerlo junto a Kaladin, y es aquí donde se plantan las semillas para después corromper los ideales de Kaladin, desencadenando en el que para mí es el mejor momento de todo este libro. La tormenta eterna se acercaba, en las visiones de Dalinar se mostraba la tragedia. Los Parshendi cambiaban sus estrategias de guerra. Shen, el parsmenio de Kaladin, había huido para reencontrarse con su pueblo. Esonai había adoptado la forma de tormenta, los portadores del vacío iban a regresar. Por eso se necesitaban reinstaurar los caballeros radiantes junto a sus órdenes, y para ello llegó una mujer muy peculiar a la ciudad. Salandavar colocó con las mentiras a un alto príncipe comiendo de la palma de su mano en una simple reunión. Se prometió con Adolin y ahora tenía muchas tareas por completar. Encontrar una ciudad perdida, follarse a un alto príncipe para solucionar el quiebre de su familia, unirse a los sangre espectral para ver qué narices hacía con la peña y por último descubrir sus poderes como tejedora de luz. Aunque bueno, tengo que recalcar que, pese a que el arco de personaje de Salan me guste, no puedo negar que el personaje me cae como el culo. Una supremacista intelectual que le pone cachondo a vacilar con juegos de palabras a gente inferior a ella. Incluso se ríe del tío que se está pinchando y lo trata de pobrecito. Y bueno, lo de estar todo el día chinchando a Kaladin ya ni hablo.
Pero bueno, esta mujer termina trabajando con los Sangre Espectral, desarrollando personalidad múltiple y descubriendo los diferentes secretos del mundo entero. Con ello, también descubre la llegada de uno de los 10 locos a las llanuras, contenido por el que el rey fue visitado por Amaram. Y a medida que pasan los capítulos vemos como Shallan se va generando la confianza de todo el grupo, mientras busca a Urithiru y se va pinchando a Adolin. Pero bueno, dejando atrás a las mentirosas supremacistas con dobles personalidades de lado, vamos a lo que de verdad importa. Las hostias, las armaduras esquirladas, los espadazos, las frases épicas, las traiciones, las tetas, los coches, la sangre, el rock and roll. perdón, ya paró. Adolin y Dalinar idearon un plan para desarmar el ejército de sus esquirlas. Enfrentaron al chico en duelo a casi todos los campamentos, hasta que se le fue la lengua y la cagó. Terminó contra 4 tíos a la vez. Obviamente le metieron una paliza histórica. Salió el inocente Renarin para ayudar, pero al poseer una hoja esquirlada que había que revivir, escuchaba voces en su cabeza que lo impedían luchar, sinónimo de que Renarin es un radiante. Amaram, ahora dictado como caballero radiante, hace ojos ciegos ante las súplicas de Dalinar, quien sin hoja esquirlada piensa saltar desarmado para ayudar a su hijo. No obstante, entre la batalla aparece un hombre marcado con el Shask indica peligro, viendo como todos los ojos claros traicionan su honor por sus propios intereses, pero los juramentos de Kaladin van mucho más allá de eso. Por ello, salta a la arena. El honor ha muerto, pero veré qué es lo que puedo hacer. Si sale mal, cuida de mis hombres. Y así es como un simple lancero apoyado del yelmo de una armadura esquirlada logró vencer a 4 portadores de esquirlada junto al príncipe Adolin. Cuerpo a cuerpo, mano a mano. Ambos ganaron la lucha y proclamaron sus deseos. Uno de ellos era cargarse al hijo de la gran puta de Sadeas, pero Kaladin, o mejor dicho, Elhokar, lo arruinó. Después de que el joven exigiese un duelo contra Amaram, asesino de sus hombres, Elhokar, como el inútil que es, ordena su encarcelamiento. Y es aquí donde Kaladin entra en un arco descendente como personaje, pues comienza a traicionar sus juramentos al empatizar con Moas. Los capítulos pasaron y Kaladin estaba cada vez más convencido de que Elhokar era un cáncer para el reino, y cuando el tiempo pasó y Kaladin salió, ya había tomado una errónea decisión, aunque todo hay que decir que Adolin es literalmente Dios, que se quedó en la cárcel también. Hay un momento entre estos dos que me encanta, y es cuando Adolin confiesa que su padre lo obligó a servir en un pelotón de lanceros cuando era recluta, haciéndole ver a Kaladin que Dalinar era diferente. Pero también me gusta que Adolin no sienta envidia por los poderes que sospecha que Kaladin tiene, y además, cuando considera que no es justo el encarcelamiento de Kaladin, se mete al mismo en una celda como símbolo de rebelión. Sin duda, Adolin gana puntazos en este libro. Faltan pocos días para la última incursión a Lethi, donde Dalinar agarra a todos los altos príncipes posibles para darle fin a la guerra contra los Parshendi, aunque en una expedición que tenía como fin enseñar a Shallan las gemas corazón, uno de los hombres de Sadeas se infiltra y hace caer uno de los puentes. Muchos hombres caen y mueren, pero 2 caballeros radiantes sobrevivieron. Es aquí donde comienza una reconciliación entre 2 personajes que se llevan a matar. Podemos ver que Kaladin tampoco es perfecto, y también se equivoca. Obvió por completo que Shallan podría haber tenido un pasado trágico, aunque ella se toma la tragedia desde otro punto de vista. Pero poco a poco, después de pasar tanto tiempo en los abismos, se comprenden, confiesan sus más profundos secretos, pese a que ambos se lleven mal. Kaladin piensa que él fue quien realmente mató a su hermano, y además el hombre del puente confiesa todas las desgracias que ha vivido, omitiendo a Syl, Spren que había abandonado por momentos a Kaladin debido a que Kaladin había aceptado matar al rey, y Shallan confiesa de forma honesta que ella mató a su propio padre, asfixiándolo y ahogándolo después de envenenarlo mientras le cantaba una nana. Ambos concuerdan para salir de aquel lugar y superar la alta tormenta. Matan a un abismoide por el camino con una hoja esquirlada que pertenece a Shallan, pero curiosamente, aquella hoja no causaba gritos en la mente de Kaladin. El abismoide muere, la alta tormenta llega y los 2 radiantes luchan por sobrevivir. En las llanuras, la gente ha dado por muerto a los 2 radiantes, días después de la alta tormenta, pero algo de repente sucede. Un soldado va hacia Dalinar, diciendo que ha regresado. Dalinar se cuestiona quién, a lo que el soldado responde alto y claro: bendito por la tormenta. Ahora Kaladin ha perdido a Syl. Como bien dijo el padre Tormenta, terminó matando a su amada. Dalinar organiza la última expedición y Kaladin termina en el palacio, y es aquí donde comienza la Sanderlancha. Primero, hablaremos de lo que sucede con Dalinar y a posterior, cortaremos a la mitad para hablar de Kaladin. Señores, este final de lectura convirtió Palabras Radiantes en mi libro favorito de todos los tiempos. Las visiones de Dalinar son reveladas, pero antes de resignarse, lo acepta. Le confiesa al mundo las visiones que ha recibido del mismísimo Todopoderoso, y con ello reinstauraría a los mismísimos Caballeros Radiantes. Por eso marcharon hacia las llanuras, donde se encontraron con los portadores del vacío en forma de tormenta, dispuestos a matarlos. La guerra se desató. Dalinar fue traicionado por el Todopoderoso. La batalla
comenzó por diferentes flancos. Salan fue a buscar a Urithiru junto al inseguro Renarin, mientras que Adolin peleó contra Sonai a la vez que Dalinar buscaba cómo progresar en batalla. Por último, Adolin es aparizado por Sonai pero termina venciendo y siendo ayudado por el Puente 4, hasta que este pedazo de cabrón, Isbak, el asesino de blanco, aparece para terminar con la vida de Dalinar Kholin. El antiguo Espina Negra le otorga el cargo a su hijo, le pide que no se corrompa y que luche por unir a los hombres, no para dividirlos. Dalinar dice que Adolin es un mejor hombre que él. No obstante, más tarde nos daríamos cuenta de que se equivocaba. El asesino de blanco pelearía contra Dalinar. No obstante, Dalinar se movía maravillosamente, hasta que todo se volvió oscuro y Dalinar fue llevado hasta la tormenta. Kaladin conversa con Elhokar y comprende que es como Tien, una persona que lo intenta hacer bien pese a ser un jodido inútil. Elhokar admite cometer errores, pero lo más importante de todo es que muestra envidia por Kaladin, quiere ser como un ojos oscuros marcado como esclavo. Es preciosa esta dinámica donde podemos ver la envidia de un jodido rey por alguien a quien odia. Kaladin comprende que su muerte no sería lo justo, por eso lo defiende de sus asesinos. Kaladin se encuentra con Elhokar, el rey borracho y melancólico. Kaladin, con una pierna rota, tiene que luchar contra dos portadores de esquirlada, uno de ellos Moas, amigo suyo, su clara antítesis, pues recordemos que Moas es igual que Kaladin, pero bendito por la tormenta, eligió la opción de proteger y no la de la venganza. Por eso, incluso sin su spren y una pierna rota, Kaladin lucha por proteger, creando un dilema moral en el personaje que es sin duda mi favorito de todo el libro. Pongamos el caso hipotético. Hasta ahora, Kaladin solo había protegido a la gente que le gustaba y la que no. No obstante, lo acontecido en la arena de duelos hace que Kaladin cambie este pensamiento y decida proteger solo a la gente que le gusta. Y no hablemos ya solo de proteger, sino de participar de forma activa en el asesinato de alguien. Eso no es proteger, como él había jurado, eso era egoísmo. Tomarse la justicia por su propia mano. Eso no era la persona en la que Kaladin se quería convertir. Syl vuelve a entrar en escena, discutiendo con el Padre Tormenta sobre la traición de Kaladin, hasta que por último, Kaladin comienza a citar los juramentos, uno por uno. Vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad, viaje antes que destino. Yo protegeré a aquellos que no puedan protegerse a sí mismos. Y por último, el tercer ideal de los corredores del viento. Yo protegeré incluso a quienes odio, mientras sea lo justo. Este es el hombre en el que me quiero convertir. Kaladin explotó en luz tormentosa, venció a Moas y Graves y dejó a Elhokar en un lugar seguro, hasta que terminó en el centro de las llanuras quebradas, luchando de nuevo con sus ahora aumentados poderes. Llegó justo el momento para salvar a Dalinar. Todos se quedaron mirándolo, Szeth incluido, hijo vallano, incrédulo. Lo enviaste a morir al cielo, asesino, pero el cielo y los vientos son míos. Los reclamo, como ahora reclamo tu vida. Los dos corredores del viento lucharían, ahora con poderes aumentados. En mitad de la alta tormenta, ambos dejarían todo de sí. Szeth no podía creer que los caballeros radiantes hubieran regresado, pero aún así, sucedió. Como los radiantes habían vuelto, Szeth se dio cuenta de que lo habían mentido durante toda su vida, que él no era un sin verdad. Por ello, el valor de su piedra jurada, que le otorgaba una esclavitud, era nulo, por eso acepta su muerte. No obstante, Kaladin muestra piedad y decide robar tan solo la hoja de honor que le convertía en corredor del viento. Ahora Szeth no era nada, cayó al vacío, después de haber vivido toda una vida de mentiras. Una vez la batalla termina y Salan envía a todos a Urithiru, todo se calmó. Los caballeros, ahora reunidos, pensaron sobre el regreso de los portadores del vacío, los que ahora velaban a sus anchas. El objetivo de Dalinar hasta ahora había sido unir a los príncipes, pero ahora había comprendido que aquello no era lo que tenía que hacer. Él tenía que enfrentar el odio mismo, el asesino de honor. Él uniría a los hombres sin esquirlas. Su primer juramento fue aceptado, y con ello se convirtió en un forjador de vínculos. Los radiantes habían acudido a él, el mundo que él imaginaba comenzaba a cobrar forma. Salan, Renarin, Kaladin y Dalinar ahora eran radiantes, y algunos del Puente 4 comenzaban a poder absorber luz tormentosa. No obstante, en otras partes del mundo, otras órdenes volvían a surgir, al igual que Jasnah después de hablar con Sagaz. Sanderson, lo de las falsas muertes es que no te la perdono. No obstante, Szeth, ahora que su realidad se había convertido en una mentira, seguía vivo sin un propósito aparente, hasta que el heraldo de la justicia apareció ante sus ojos para otorgarle el título de caballero radiante, haciendo uso de una hoja oscura con una voz en su interior. ¿Quién eres, Szeth? ¿Cuál será la reacción del mundo, viendo que el asesino de blanco es ahora un radiante destinado a pertenecer a las líneas de Dalinar Kholin? Bienvenido. ¿Qué mal quieres destruir hoy? Salan por fin aceptó el pasado. La realidad es que su padre nunca fue tan malo.
Fue ella quien mató a su madre, pues Patrón había estado con la niña desde el principio. Su madre quería evitar que los radiantes volviesen, por eso intentó matar a su hija, pero Salan invocó su hoja esquirlada sin necesidad de 10 latidos. Salan odia a Patrón, y el Spren sabe que algún día ella buscará venganza. Para mí, este libro nos da un precioso mensaje: la traición del honor. El honor está en todos los hombres, nos guía y hace que nuestro corazón dicte lo que es correcto. Los hombres nos equivocamos, damos por supuesto las historias de las personas que no conocemos, cuando la realidad es que por dentro sufren. Este libro nos enseña a no dejarnos guiar por nuestro odio, a que tomarse la justicia por nuestra propia mano es algo que va en contra de los hombres, en contra del honor. Un hombre de honor ha de proteger según sus propios ideales, ha de buscar la unificación y el bien común. Los hombres de honor no pueden separar, tienen que unir. No pueden matar según lo que ellos quieren, tienen que hacer lo que es correcto, convertirse en la clase de hombres que buscan ser. Y esto se enlaza con un personaje que contradice estos valores. Adolin es contrario a lo que Dalinar y Kaladin predican, pues Dalinar había negado la idea de matar a Sadeas a cualquier precio. No obstante, el pelo rubio ceniza le clavó un cuchillo desde la nariz hasta el ojo a Sadeas sin titubear. Todo después de que Sadeas recalcase su objetivo relacionado con el trono y la muerte de Dalinar. Mi padre dice que soy un mejor hombre que él. Por desgracia para ti, está equivocado. Fugad siguió corriendo. No podía ganar, pero siguió corriendo, y cuando la tormenta lo alcanzó, no importó que muriera, porque había corrido con todo lo que tenía. Todos morimos al final, ya sabes, así que supongo que lo que verdaderamente importa es lo bien que has corrido, viaje antes que destino. Y por último vamos con Juramentada. Este guión está escrito el 18 de marzo de 2025. Este libro deja para mí el mensaje más importante de estos tres. ¿Puede un hombre cambiar? A lo largo de la historia hemos sido testigos de cientos de personajes históricos cuyos métodos para alcanzar sus objetivos son jodidamente sanguinarios. Reyes, emperadores, militares, caudillos, un largo sinfín de personas que han sido partícipes de todas estas atrocidades. Entonces, ¿puede uno de ellos cambiar? Juramentada, en mayor parte, es el viaje de uno de estos demonios personificados, en busca de convertirse en un hombre mejor, el hombre que quiere ser, y es a través de estas páginas donde descubriremos si de verdad merece o no el perdón de toda la gente que ha matado. Con todos vosotros, Juramentada, mi gloria y mi vergüenza. Para este vídeo resumiré básicamente el arco de todos los personajes principales justo antes de entrar en Kholinar, ya que creo que será mucho más eficiente. Recordemos que Kaladin se había ido a Piedralar en busca de su familia porque los portadores del vacío habían regresado. Es aquí donde Kaladin descubre que su padre tiene otro hijo. El protagonista no aborda esto como un reemplazo, sino que ve a un nuevo pequeño hermanito como una persona más a la que proteger, por lo tanto sigue siendo honorable. Pero bueno, el caso es que ahora, desde nuestra perspectiva de Radiantes, vemos como Kaladin es un poco el cero a la izquierda en este pueblo. El brillante señor Roxon ha cambiado un poco, y ahora está casado con la joven de la que Kaladin sentía un fuerte capricho. No seré yo quien se meta en la moralidad de esta acción. Kaladin ayuda a los heridos por la tormenta eterna, y después de unas páginas de fanservice, comienza su trayecto para descubrir más sobre el enemigo. En este camino se hace amigo de Parsmenios, intenta comprender sus situaciones y hacia dónde se dirige el enemigo. Una vez nos damos cuenta de que el enemigo va hacia Kholinar, Kaladin no puede aguantar mucho más su infiltración y decide volver con su alto señor. Estas primeras secuencias sobre el personaje son muy importantes, teniendo en cuenta que Kaladin representa el honor, la parte más bondadosa de los hombres. ¿Por qué está luchando ahora contra hombres que no quieren hacerlo? ¿Por qué los tiene que matar? ¿Es justo acaso luchar contra los que no quieren? ¿Matar sin darle oportunidad al diálogo? Al comprender que los Parsmenios también son personas, Kaladin huye de aquel lugar, porque sabe que podría llegar a ponerse de su parte, pues la unificación de Alethkar no se libra de la sangre, así que vuelve a Urithiru, la sede de los Radiantes, y no sucede mucho más, tan solo que ahora tiene escuderos en el Puente 4 que pueden absorber luz tormentosa, y ya que estamos, me gustaría charlar sobre los puntos de vista del Puente 4. He leído por ahí que fue una decisión súper arriesgada del autor, pero para mí me ha parecido increíble. Comprobar de primera mano que todos los corredores del viento están rotos, vemos sus puntos de vista individuales, vemos que el Comecuernos Roca esconde secretos, y que Teft es un drogadicto que vendió a su familia y al Puente 4. El Puente 4 es una cuna de almas rotas, y es maravilloso ver cómo todos, aun pese a la depresión y la angustia, pronuncian los ideales, los antiguos juramentos. Shallan. A ver, Shallan tampoco es que aquí sea mi personalidad favorita del Cosmere. El trastorno de personalidad disociativa es algo que he visto mejor tratado en muchas otras obras diferentes, pero bueno, el caso es que Shallan va de arriba abajo porque no sabe qué persona es ella
en realidad. Le deja el mando de la situación a personalidades ajenas a la pequeña Salan, y es gracias a la astucia de esas personalidades que logra espantar a un desecho en la torre de Uriciru, resolviendo un enorme misterio sobre los antiguos Sprens de Odium. Y recordemos que, en este libro, los desechos son casi uno de los enemigos principales, y gracias a Dolin, el Puente 4, logran tener acceso a esa cámara llena de información, y gracias a las piedras preciosas talladas, comprenden más sobre sus antepasados. Aunque tenemos otro conflicto por ahí. Con la llegada de Jasnah a la torre, recordemos que revivió, que, aunque esté justificado, me sigue pareciendo malo que la haya matado entre comillas. La mujer llega a la torre y sufre un terrible nerfeo. Ahora los conocimientos de Jasnah no son tan increíbles como nosotros creíamos, o por lo menos están desactualizados. En mayor medida, Jasnah también aprende con todo el elenco y pocas veces puede aportar conocimientos de valor que realmente cambien el mundo de la historia. Su conflicto con Salan reside en si la pupila se merece seguir siendo aprendiz o maestra. Todo gira un poco en torno al trato que se dan entre ellas dos, donde en vez de caballeras radiantes siguen siendo pupila y maestra, poco más. También recordemos que Adolin se cargó a Sadeas y tiene su pequeño duelo sobre si esto es justo o no. También habla sobre haber fallado a las palabras de su padre, pero bueno, el tío sigue siendo un tipazo. Además, me encanta la relación que va forjando con Renarin, porque cuando descubres la manipulación a la que se está sometiendo el pequeño de los dos, te vas dando cuenta de la cantidad de cosas que han pasado por alto. Recuerda que no te puedes fiar de alguien quien dice poder ver el futuro. Y por último, vamos a ver la joyita de este volumen, el personaje que me hizo tatuarme el primer ideal a fuego en la piel. Dalinar Kholin representa la redención, y aunque haya sido testigos de cientos de personajes a lo largo de mi vida que también se redimen, Dalinar Kholin lo hace de la forma más especial posible. Así que sin más dilación, vamos con sus flashbacks. Los flashbacks de este libro son sobre Dalinar, el militar que, junto a Gavilar, reventaron un país entero para hacer lo suyo. Me preguntarás por los motivos o por si ellos se sentían con miedo y por eso tuvieron que rebelarse, pero no. Dalinar afirma que un día se levantaron y pensaron que todo Alethkar podría ser suyo, y es por eso que comenzaron con una invasión, un genocidio. Una completa masacre de pueblos y soldados, los cuales todos poco a poco se sometieron al reinado del rey Gavilar. Mientras tanto, Dalinar era su espada. La espada que estaba sucumbida por la emoción mataba a portadores de esquirladas, soldados y todo lo que se le cruzase. Aunque en ocasiones un hombre gentil se apoderaba de Dalinar, impidiéndole matar a un niño, que le costaría algo mucho peor. Vemos como por sus flashbacks terminan un matrimonio consensuado con una mujer de otro reino. Dos fugitivos de su familia se unen a Alethkar con el fin de protegerse a sí mismos. Al principio, Dalinar no comprende el porqué, y en cierto punto rechaza ese vínculo con aquella mujer. Recordemos que durante los dos últimos libros, el hombre escuchaba tan solo un silbido cuando alguien la nombraba. Evi fue la mujer que le dio a Dalinar sus hijos, una mujer gentil, que sabía que dentro de Dalinar se escondía un hombre bueno, una buena persona, capaz de hacer grandes cosas sin su espada, pero la emoción era más fuerte que la presión de su amada. Por eso, Dalinar siempre buscaba la pelea, ya fuesen bares nocturnos o la mismísima guerra fronteriza una y otra vez. Loco y hastiado, después de años peleando en la frontera, se descuida de su familia, no recuerda haber visto a sus hijos crecer, y claro, con suerte se acuerda del nombre del autista de su segundo hijo. Dalinar Kholin vuelve a convertirse en aquel hombre poseído por la emoción, en mayúsculas. Como todo Alethi, solo piensa en la guerra, en la constante competición con otros. Las mujeres lo hacían mediante el intelecto, los hombres mediante la espada. Pero Evi odiaba ese juego, odiaba la competición Alethi, por eso quería que Dalinar dejase de matar para vivir su vida en paz, sin guerra. Es por eso que se plantea un ultimátum, donde Dalinar afirma que terminará con el resurgimiento de la grieta y volverá a palacio sin hacer nada a nadie. No obstante, Dalinar fracasó en su idea de hacer caso a Evi y terminar el conflicto con el diálogo, pues fue traicionado por el niño que una vez dejó con vida, y es este hecho el que desencadena el genocidio al completo de una ciudad entera. Mujeres, niños y hombres murieron bajo la espada y el fuego de Dalinar. Incluso el propio Dalinar sintió asco de sí mismo. Además, entra en trance y es incapaz de recordar que fue él quien mató a los habitantes de Rázalas y ordenó el impedimento de su escape, y por desgracia también mató a su mujer. Evi, en busca de que el conflicto terminase, se adentró en territorio enemigo, y Dalinar terminó matando a su esposa en frente de todo su ejército, razón por la cual Kadash al día siguiente se hizo fervoroso. Loco, traumado y culpable, lo único que pudo hacer Dalinar a partir de ese momento fue llorar, refugiarse en el alcohol que lo hacía sentir vivo, suplicaba el odio de sus hijos. Todo aquello fue imposible de llevar para el general, que en la noche de la muerte de su hermano se ve incapaz de seguir los códigos y terminó borracho mientras su hermano se moría enfrente de sus narices. Sin un objetivo que seguir, Dalinar, antes de ir a cumplir el pacto de la
venganza fue hacia la vigilante nocturna. Evie alguna vez mencionó los datos sobre la antigua magia. Dalinar, abarrotado e incapaz de seguir adelante, se adentró en aquel bosque personificado, y lo que le suplicó a la esquirla de cultivación, después de haberla conocido, fue el perdón. Pero esta esquirla no se lo pudo conceder. Lo que le hizo fue darle un impulso para convertirle en el hombre en el que podría convertirse, y ese hombre estaba en el presente. Dalinar, en este libro, busca convertirse en el general que el mundo necesita. Gracias a dominar la política y sus visiones, consigue reunir a monarcas a su alrededor de todo el mundo. Uno en concreto, Taravangian, le habla a Dalinar sobre la responsabilidad de un rey, hablando sobre si el fin justifica los medios, o lo que tiene que hacer un rey para que su pueblo no se manche las manos. Recordemos que Taravangian ordenó la muerte de Dalinar y de los reyes y príncipes de Yak-Kedet. Después de muchísimo esfuerzo, Dalinar logró su coalición, sin armas ni esquirlas. Consiguió poner el mundo de su parte para luchar contra los portadores del vacío. Poco a poco iba recordando cosas de su pasado. Cultivación le estaba devolviendo sus recuerdos, pero eso a Dalinar no le impidió continuar, siendo un hipócrita. Claro está, pero a veces un hipócrita es solo una persona en proceso de cambio. Era la hora de recuperar la capital que había caído en manos del enemigo. Dalinar envió a sus mejores radiantes para ello. Para activar la puerta jurada necesitarían hombres que se hacían valer. El propio rey de Alethkar, Kaladin, Shallan y sus escuderos. Es aquí donde vemos la situación de la capital. Gracias a Sagat y a los metales que trajo para impedir la detección de los mordedores de almas, la gente podía comer. Todo gracias a una mujer llamada Celeste, proveniente de otro libro del Cosmere, El aliento de los dioses. El caso es que la ciudad estaba siendo asediada, y además se montó un culto super turbio, lleno de drogadictos que se hacían orgías del fin del mundo mientras tiraban a la basura todos los recursos de la ciudad. Es por eso que Kaladin y el grupo entero decide retomar la ciudad. Una misión que salió fatal, pues fueron rodeados por todo el mundo. Su ejército no era lo suficientemente grande, y por eso terminaron perdiendo a la reina y a la ciudad, y en el camino el rey de Alethkar murió. Elhokar, rey de Alethkar, al comienzo se comporta como un loco que veía cosas a su alrededor, después se convirtió en alguien como Kaladin, en alguien que inspiraba a la gente. Por eso aguarda con tanto ahínco el dibujo de Shallan sobre cómo veía el mundo de Elhokar. Elhokar hizo todo lo que pudo para convertirse en un buen rey. Una de esas acciones fue ir directamente él mismo a recuperar su capital, pero desgraciadamente murió antes de pronunciar las palabras por la lanza de Moas, quien se había cambiado de bando. Las alucinaciones de Elhokar sobre sus intentos de asesinato eran en realidad el Spren que lo observaba. Elhokar siempre fue un radiante, y murió antes de convertirse en uno. Kaladin, abarrotado y entristecido, termina siendo arrastrado por Adolin, y cuando Shallan consigue abrir la puerta jurada, termina en Shadeshmar, el reino de los Spren, donde todos los personajes incluidos tendrían que viajar a través de este submundo en busca de una salida al exterior. Conoceremos cosas relacionadas con el Cosmere y veremos un poco más sobre la cultura de los Sprens en este reino. También vemos un poco más sobre la historia de Syl, y después de unas cuantas idas y venidas, que honestamente me aburrieron un poco, Kaladin y el grupo terminan enfrente de Ciudad Aylen en Shadeshmar, para de esa forma volver a su mundo. No obstante, había fusionado sin los guardianes que impedían abrir la puerta, y después de una larga batalla, Adolin termina desangrado, y Kaladin incapaz de jurar el cuarto ideal para proteger a la gente. Quizás ya iba siendo hora de protegerse a sí mismo. Antes de terminar con este vídeo y hablar de la batalla final en Ciudad Aylen, tenemos que hablar de cómo Szeth se convierte en un rompedor del cielo, de las manos de Leil, el heraldo de la justicia. Szeth aprende sobre sus juramentos, y después de descubrir las oscuras verdades que rodeaban el mundo, Szeth finalmente decide jurar lealtad a un hombre, pero en este caso no a un puto colgado como Neil, un heraldo que al convertirse en la ley se había vuelto loco, sino a Dalinar Kholin. Ahora, el heraldo y Szeth son enemigos, pues ambos sirven a leyes diferentes. Dalinar. La coalición se rompe por culpa de Taravangian. Dalinar descubre que ha vuelto al punto de partida y por desgracia todo se rompe. Además, se ha descubierto la verdad sobre los portadores del vacío. Un plot twist que me hubiese gustado que se hubiese enfatizado más a lo largo del libro. Rosar, si nos fijamos bien, es un continente lleno de cosas extrañas, bichos raros, fauna poco común, magia confusa, un clima raro. Todo esto se debe a que este mundo no pertenece a los humanos. De hecho, este mundo fue conquistado por humanos hace milenios después de haber recibido ayuda de Parsmenios. Esta terrible verdad fue el motivo por el que los radiantes antiguos renunciaron a sus juramentos, pues temían que sus poderes destruyesen el mundo, al igual que hicieron los primeros radiantes con ellos, y curiosamente, los humanos eran liderados por Odium,
y honor y cultivación estaban con los parmenios. ¿Qué se supone que ha ocurrido aquí? ¿Cuál es el acontecimiento que dio lugar a los cambios de mando? No se sabe, pero la realidad es que cuando se conoce este suceso, la coalición se rompe y el ejército parmenio aprovecha la confusión para irrumpir en Ciudad Eilen. Odium, Esquirla de Adonalsium, vuelve a los soldados de Sadeas en contra de Dalinar y la coalición. Aparecen monstruos enormes de piedra y la realidad se corrompe. La batalla se comienza a perder y Dalinar es incapaz de hacer nada. Como un niño pequeño solo se abraza al camino de los reyes, no puede hacer nada más que maldecir lo que ha hecho, llorar por la gente que ha matado. El mismo Odium personificado se presenta ante Dalinar, revelando que el campeón del enemigo era el propio Colin. Odium solicita el dolor de Dalinar. Al hacerlo, Dalinar no se sentiría culpable de lo que hizo, pues le daría todo su dolor a Odium. Amaram, hombre de falso honor, lo hizo, le dio todo su dolor a Odium para no tener que cargar con todas las atrocidades que había cometido. Pero no, el momento llega y Dalinar chilla, no puedes tener mi dolor. Esas fueron las palabras que dijo Colin. Odium jamás tendría el dolor de Dalinar. Dalinar agarra toda la responsabilidad sobre sus actos. Yo maté a esos niños, yo quemé a los habitantes de Rázalas. Todo eso era Dalinar influenciado por la emoción, uno de los desechos de Odium, pero Dalinar reniega de la emoción y lo acepta. Acepta el daño que ha causado y toma la responsabilidad de haber sido uno de los peores hombres que el mundo ha conocido. Si finjo que no hice esas cosas, significa que no puedo haber crecido para convertirme en otra persona. No puede haber un viaje si no tiene un principio. Si debo caer, me alzaré como un hombre mejor. Y es en este momento cuando Dalinar junta las palmas y junta los tres reinos, transportando a Kaladin y su grupo a la realidad, y por un momento obteniendo tal poder que hizo que viese a Odium pequeño. Únelos. Al combinar los tres reinos, existe la posibilidad de que Dalinar pudiese haber escuchado la voz de los muertos, sus almas rotas. Dalinar le pidió el perdón a Cultivación, y una vez unió los tres reinos, lo consiguió. Una voz, parecida a la de su difunta mujer, pronunció las palabras: «Te perdono». La trama de Dalinar concluye y se nos abre la pelea en Ciudad Eilen, una batalla llena de epicidad, diálogos épicos y revelaciones impactantes. Kaladin se enfrenta a Amaram. Odium intenta hacer algo, pero se achanta para atrás. Por otro lado, Dalinar consigue abrazar la emoción y comprenderla. Le agradece todo lo que ha hecho por él y la encierra. Liv y Seth aparecen por ahí. Este último había jurado proteger al forjador de vínculos. Sabemos que Jasna es un radiante completo y que tiene armadura esquirlada. Renarin sabemos que está corrupto por un desecho y que había traicionado a Odium y miles de cosas más que me son imposibles de resumir. Quiero destacar el tercer ideal de Teft: protegeré incluso a quienes odio, incluso si a quienes odio soy yo mismo. Es que son tantas cosas que me derrito entre las páginas. Creo que hablar de esta parte es físicamente imposible, lo mejor es leerla y comprobarlo por tus propios métodos, pero esta batalla es increíble y no puedo decir nada más. Una vez los parmenios se retiran, la batalla concluye. Semanas después, las cosas se calman. Salan logra arreglar un poco su vida personal, casándose con Adolin. Jasna es ahora reina de Alethkar, pues el legítimo heredero no puede hacerse cargo. Kaladin no pudo pronunciar el cuarto ideal, y Dalinar renació como un hombre mejor. El mundo está patas arriba, y aún quedan miles de cosas por descubrir, pero estos nuevos radiantes han vuelto a pronunciar juramentos antiguos. Hombres volando, hombres moldeando, hombres forjando. La magia ha vuelto a Rosar, y el mundo siempre está cambiando, y es un hombre redimido que ha comprendido sus pecados y los ha aceptado quien carga con el destino de todo el continente. Este libro nos habla sobre la posibilidad del cambio. Tenemos personajes incapaces de cambiar, como Moas, quien mató al rey por venganza. Y por último, se ganó una hoja de honor gracias a matar a Hedrian. Gente como Amaram, que prefiere pensar que sus acciones eran influenciadas por otras personas, quitándole el peso a sus actos. Pero también tenemos a Dalinar, quien resurgió para convertirse en un hombre mejor. A Teft, quien pese a su odio hacia sí mismo, decidió seguir protegiendo. O a Salan, quien empieza a dar pequeños pasos para poder vivir un poco feliz. El mundo continúa cambiando, y espero narraros cómo los caballeros radiantes vencen al que todo lo odia. Y recuerda, acepta el dolor, pero no aceptes que lo merecías. Nos vemos de nuevo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Sinceramente lo he hecho con todo el amor y cariño que he podido. Creo que no he podido transmitir mejor la pasión que siento por esta saga. Sí que es cierto que ha podido haber errores de narración, tampoco es que tenga la mejor lengua del mundo, o sea que no soy perfecto hablando, pero creo que he hecho el intento y creo que ha quedado un producto del que más o menos se puede disfrutar. He elegido muy meticulosamente las bandas sonoras para que cuadren en el momento perfecto donde el momento del vídeo explota. Me ha gustado mucho, por ejemplo, cómo ha quedado la banda sonora del tráiler de Zelda Tears of the Kingdom justo en el momento de Dalinar diciendo que se convertirá en un hombre mejor porque el paso más importante siempre es el siguiente.
Bueno, pero vengo aquí para hablaros de que ayer a las 4 de la mañana estaba terminándome las últimas 400 páginas de El ritmo de la guerra. Ya me he terminado El ritmo de la guerra y han sido los 11 días más intensos de mi vida. Leer todos los días muchísimo y me he zumbado 1500 páginas, pues eso, en 11 días. Ha sido un libro que me ha encantado, sí que es cierto que tiene sus más y sus menos, como todos los libros de Sanderson, no todo te puede gustar, obviamente, pero es un libro que me ha marcado muchísimo. Y hay un momento muy gracioso porque justo estaba leyendo el capítulo que todos los que hayáis leído este libro sabéis cuál es, los momentos. Estaba leyendo justo ese capítulo a las 4 de la mañana, entra mi padre a las 4 de la mañana y me dice, tío, ¿qué coño haces con tu vida? Y yo digo, es que leyendo momentos. Y luego se me han hecho las 6 terminando el libro y cuando estaba en el epílogo ya eran las 7 de la mañana y me tenía que levantar. Ha sido una experiencia muy curiosa. Y pues nada, justo esa misma mañana fui a la librería y decidí que ya era el momento de terminar con el primer destino. Viento y verdad. No sé lo que me deparará este libro, pero si me transmite un 10% de lo que me ha transmitido los momentos importantes de El ritmo de la guerra, la compra es más que amortizada. De nuevo, espero que os haya gustado este vídeo. Mi idea es hacer lo mismo que he hecho en este vídeo con El ritmo de la guerra y Viento y verdad, y completar más o menos esta pentalogía de vídeos. Pero para eso necesito vuestro apoyo. Ha sido un vídeo muy difícil, llevo desde diciembre con este guión. Honestamente, todo el proceso de narración y de edición ha sido bastante complicado, ha sido uno de los más grandes hasta los que me he enfrentado nunca, pero creo que estoy satisfecho con el resultado. Honestamente pienso que esas noches desvelándome encontrando las imágenes o esas noches desvelándome viendo qué palabra puede cuadrar en el guión han merecido la pena, porque aunque no haya quedado un vídeo perfecto, creo que es la gracia, que no todo tiene que ser perfecto. No podemos ser un simple perro y querer convertirnos en un dragón, porque eso no somos nosotros. No obstante, podemos ser un perro que se mejore a sí mismo, que aprenda nuevas formas de narrar, que aprenda nuevas formas de hacer vídeos o nuevas formas de transmitir un mensaje al espectador. Y espero que este mensaje que he hecho con el archivo de las tormentas en este vídeo os haya llegado un mínimo y que por lo menos esta noche cuando os vayáis a dormir digáis, hostia, qué buenos personajes, cómo me han transmitido esta historia. Porque creo que este es el primer objetivo que tenía con este canal y espero haberlo cumplido con vosotros. Ahora, sin más dilación, muchísimas gracias por escucharme. Podéis seguirme en mis otras redes sociales. En TikTok hacemos muchísimo contenido sobre el Cosmere, así que si te interesa el Cosmere, pues puedes seguirme por ahí. Si de verdad os interesan vídeos de El ritmo de la guerra o si de verdad os interesa el vídeo de Viento y verdad y completar esta serie de vídeos y un análisis final de la historia, por ejemplo, no dudéis en darle un like y comentarlo, favorecerá al algoritmo. Ahora, sin más dilación, me despido y ahora sí que sí, nos vemos en la siguiente. Adiós.